escuchan bien ahí? Sí, sí, escuchamos bien. ¿Cómo están? Hola, buen Bien, día. bien. Sí, se escucha bien. Buen día, bien, bien. Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta alguien más. Si no, ya arrancamos. ¿Pudieron ver o realizar el trabajo que se les mandó? Sí, yo lo pude hacer, pero tuve drama con la compu, así que voy a ver si lo mando después. Lo tengo en la compu guardada. Después yo lo mando. Dale, no hay drama. ¿Alguna Ujú. duda? Más que nada es para eso, para ver si les surgió alguna duda. No, me quedó bastante claro. Tengan en cuenta que después van a profundizar de distintas patologías, distintas problemáticas, entonces por ahí se les va a Sí. terminar de clarificar el tema. Ujú. La idea es eso, es como una apertura de lo que sería un plan de trabajo, un informe, y después lo enfocarían más a la patología. La clase, como siempre, va a ser grabada. Después les comparto, igual que hicimos la última vez. Les voy a compartir el enlace para que puedan después verla. Y le mando el material también. Si quiere, vamos a ir arrancando. Total, después si alguien se suma, retomamos. La clase que vamos a ver hoy son las herramientas para el acompañante terapéutico. En principio, para entender cuáles serían las herramientas que un acompañante terapéutico necesita, lo primero que vamos a ver es qué es un acompañante terapéutico. O repasar en el caso que ya lo vieron. El acompañamiento terapéutico significa que es una práctica que tiene que ver con la salud mental. También es un dispositivo que se creó para poder hacer un abordaje ambulatorio. Esto significa que se implementa dentro de la nueva ley de salud mental con el fin de que no se requiera la internación como opción única para un tratamiento con respecto a salud mental, sino que se puede trabajar de manera ambulatoria, que esto permite que se pueda generar autonomía, sociabilidad, que no termine en el dispositivo de internación. Igual esto también lo van a profundizar cuando vayan a ver la clase de salud mental, de la ley de salud mental. Pero para que tengan una idea, tiene que ver con esto, con crear dispositivos que se trabajen de manera ambulatoria, que puedan hacer que se implementen nuevas técnicas o herramientas para aquel sujeto que se encuentra en una crisis o emergencia. Esto se hace a través de un equipo interdisciplinario, se trabaja con el médico, con el psiquiatra, con estimulación temprana, con psicólogo, asistente social, neurólogo, en fin, con muchas disciplinas que van interactuando para poder llevar adelante ese tratamiento. La intervención del acompañante terapéutico va a ampliar la posibilidad de tratamiento no solo para el sujeto, sino también como sostén y aporte de este tratamiento para la familia. El AT tiene como función retraducir, acompañar, contener, suavizar, fortalecer y también complementar en la vida cotidiana los abordajes institucionales. De esta manera también puede evitar las recaídas o las internaciones crónicas. El AT es un agente de salud que va a resociabilizar, que también asiste, sostiene y estimula la reconexión del sujeto en crisis. Su acto terapéutico lo va a desempeñar tanto dentro del ámbito cotidiano o familiar, pero también dentro del ámbito social del sujeto, o sea, en el domicilio, en la vía pública, en club, en un cine, en un parque,
También en las instituciones educativas, dentro de una escuela, también en la parte hospitalaria o centro de internación, como puede ser un hospital de día o un centro de adicciones. El AT va a facilitar a través de sus intervenciones el lazo social. Va a incentivar la inserción tanto educativa como laboral y también la recreativa del sujeto. Siempre la tarea principal del acompañante terapéutico tiene que ver con generar autonomía. Va a acompañar de modo de enseñarle a ese sujeto a que pueda ir logrando dentro de sus posibilidades, de acuerdo a la patología, su mayor autonomía posible. Esto se considera como salud, como parte de calidad de vida. El acompañante terapéutico es también un recurso para evitar la estigmatización social, la segregación y la cronificación de las crisis o emergencias del sujeto. Esto de evitar la discriminación. Entonces, en vez de discriminar y que este sujeto quede aislado o excluido, lo que se hace es todo lo contrario. Se lo inserta dentro de los distintos ámbitos para que pueda estar insertado dentro de lo social. Las funciones del acompañante terapéutico tienen que ver con acompañar, con escuchar, con integrar o integrarse. Esto significa de que va a investigar cuáles son las potencialidades que tiene el sujeto para trabajar desde ahí, desde la parte sana y desde sus capacidades, poder estimular aquellas otras capacidades que se encuentren en déficit. También se trata de convivir, es como un árbitro que se presenta como modelo a seguir, intentando de esta manera prácticas más favorables para mejorar la salud o la calidad de vida. También funciona como contenedor, va a producir esta contención tanto física como emocional. Va a realizar análisis de conducta, va a ser un observador, es quien va a poder estar fuera del tratamiento. Piensen que el psicólogo no está todo el tiempo con el paciente, el médico tampoco. Entonces, lo que funciona, esto de observador o analista de las conductas, es que durante el tiempo que esté con el sujeto, con el acompañado, va a poder analizar un montón de conductas que se le pueden llegar a escapar por el tiempo que no comparte al médico, al psiquiatra o al psicólogo. Entonces él puede ir trabajando de manera interdisciplinaria junto con el equipo y trabajando aquellas conductas que él pueda ir observando, tanto favorables como desfavorables, para poder así armar justamente un plan de trabajo, que es lo que vimos la semana pasada. También trabaja a través de la estimulación. Una de las funciones del acompañante terapéutico es estimular. También la comunicación. La comunicación no trabaja solo con el paciente, solo con el acompañado, sino que también la comunicación la va a trabajar con la familia por un lado, brindándole información sobre la característica de la patología, también sobre cómo se va a llevar adelante el acompañamiento, cuáles son los avances que se van teniendo, cuáles no, los retrocesos, las recaídas. Esta misma comunicación con respecto a brindar información la trabaja también con el resto del equipo, con los médicos, con el psicólogo, con el psiquiatra. En el caso de que esté dentro de instituciones también, si está dentro de una institución educativa, también con las docentes o los directivos, también va a trabajar esto de poder ir brindando información sobre el sujeto. También trabaja la discriminación. Esto tiene que ver con presentarse como un modelo de identificación, como un ejemplo a seguir, que el acompañado lo va a ir tomando, identificándose a través de esta relación que se establece, para poder ir cambiando hábitos que por ahí no son tan favorecedores a otros hábitos que se inclinan más a la salud. Otra función tiene que ver con el fortalecimiento psíquico, que esto tiene que ver con poder percibir, reforzar y potenciar la creatividad. Justamente si yo quiero lograr autonomía, yo tengo que lograr que ese sujeto despliegue su creatividad para que él mismo haga por su cuenta y pueda ir insertándose de esta manera más autónoma. También otra de las funciones es la articulación de redes, esto de poder construir trama social,
para poder hablar también, más allá de la autonomía, hablar de la inserción social, tenemos que ir articulando estas redes para que el sujeto pueda interactuar dentro de distintos ámbitos, sea desde lo laboral, desde lo educativo. Otra de las cosas que tiene como función el acompañante terapéutico es la psicoeducación. Esto tiene que ver con brindar información y que el resto pueda también tomarla y aprender de esta información. Esto siempre hablando no solo del sujeto, sino también del entorno, que acá entra también la familia. Informarles sobre la patología, informarles cuáles son los hábitos saludables que este paciente tiene que incorporar. Esto se habla con el paciente, pero también con la familia, porque muchas veces la familia termina saboteando el tratamiento del paciente. Y muchas veces esto pasa por ignorancia, por no comprender la patología en sí. Entonces, una de las funciones que también tiene el acompañante terapéutico tiene que ver con la psicoeducación. Y por otro lado también la prevención y la promoción de salud. Inclinarse a esto, a cambiar hábitos que no son saludables por otros hábitos que son más saludables. De esta manera trabaja la promoción de la salud y también tiene que trabajar la prevención de recaída, la prevención de otras enfermedades. Entendiendo ahora lo que es un acompañante terapéutico y entendiendo cuáles son las funciones que éste tiene que llevar adelante de acuerdo a su rol, vamos a ver cuáles serían las herramientas que tendría que implementar o potenciar para poder llevar adelante este trabajo. En principio lo que vamos a ver es qué es una herramienta. Las herramientas se considera que son conjuntos de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Este instrumento sirve para hacer algo o conseguir un fin. Una herramienta es el elemento elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una determinada labor o actividad. También se lo considera como un dispositivo o un procedimiento que aumenta la capacidad de llevar adelante determinadas tareas. Cualquier cosa que sirva como un medio para aumentar la productividad en una tarea es algo que se considera como una herramienta. Esto empezaba en principio una herramienta, se la tomaba como una herramienta de trabajo, algo más tangible, como no sé, una pinza, un martillo. Tenía que ver con esto de las herramientas más que tengan que ver más con lo mecánico. Después esto se empezó a implementar en otras áreas, como el área de la psicología, y que se consideran que hay un montón de herramientas o instrumentos que utilizamos en diferentes áreas para que nos faciliten nuestra labor. Es algo que nosotros utilizamos para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Por ejemplo, una entrevista es una herramienta de trabajo, porque lo que me permite a mí adquirir información sobre la situación o sobre el paciente para que yo pueda trabajar. El desarrollo de nuevos y mejores instrumentos va a ser clave para mejorar las condiciones de vida. O sea que siempre tenemos que ir buscando nuevas herramientas. No es que las mismas herramientas nos sirven para todo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Van surgiendo nuevas cosas, nuevas teorías, nuevas prácticas. Entonces podemos ir cambiando y ampliando siempre en nuestra labor las herramientas que vamos a ir usando. Hoy nos vamos a enfocar con las herramientas que tienen que ver con algo más profundo, con lo que va formando nuestra actitud con respecto al trabajo del acompañante terapéutico, y vamos a ir viendo las diferentes herramientas que son las que van a ir constituyendo nuestro rol para poder llevar adelante esta función de acompañar. Una de estas herramientas es la actitud psicológica. La actitud psicológica tiene que ver con lo necesario para poder ejecutar el rol, pero no en el sentido teórico, en los elementos conceptuales, sino con respecto a la actitud. Se separa generalmente dos cosas que componen cualquier rol o cualquier función. Por un lado va a estar la aptitud con P,
que es lo que nos hace que seamos aptos para desarrollar una actividad, y eso sí tiene que ver con lo conceptual, con lo que nosotros vamos aprendiendo para poder llevar adelante esa tarea. En el caso del acompañante terapéutico tiene que ver con toda la teoría que nosotros vamos a ir incorporando para poder llevar adelante nuestra función. Y por otro lado está la actitud, que la actitud tiene que ver con esto, con no tanto con la teoría, sino de qué manera es la que vamos a llevar adelante ese rol. Dentro de esa actitud está la actitud psicológica. La actitud psicológica es también las condiciones que van a estar ligadas a la conducta, a la personalidad, y que también se van a ir metabolizando junto con la teoría. Acá entra el estilo personal de cada uno, la forma en que uno tiene que operar, pero también la manera en que debo llevar adelante las funciones de la T. O sea, no es solamente mi personalidad, sino que se conjuga también esta actitud con la teoría, con el cómo lo tengo que llevar adelante. La actitud psicológica tiene que ver mucho con esto de poder ponerme en el lugar del otro, no solo desarrollar contenido teórico, sino que tener la sensibilidad de poder ponerme en el lugar de ese otro al que yo estoy acompañando. No basta solamente con los conceptos, sino que también es necesaria una conducta y una actitud eficaz para poder llevar adelante nuestra función. No es como todo más automatizado, sino que tiene que ver con incorporar la teoría, pero también desarrollar una actitud apropiada. Nosotros hablamos esto de que es importante en nuestro rol poder establecer una relación con el acompañado. Entonces, para poder establecer esta relación de confianza y crear un vínculo, es necesario tener una actitud que la acompañe, ¿no? Hay 3 componentes que son importantes para el desarrollo de una buena actitud. ¿Qué es el componente que en toda actitud se presenta? Por un lado hay un componente emocional, que este pilar comprende las reacciones de tono sentimental que van dirigidas a ese objeto sobre el que tenemos una actitud. O sea, cuando nosotros vamos a tener una actitud, una acción, una conducta, hay una parte emocional o sentimental que se despierta en nosotros. También hay un componente conductual. Este componente va a ser reflejo de los comportamientos orientados a esta actitud concreta. Por ejemplo, si una persona es vegetariana, no come carne, probablemente la conducta va a estar orientada a evitar todo tipo de incentivo que pueda provocar que se despierte la necesidad o las ganas de comer carne. O sea, no va a ir a restaurantes que tengan carne o que no tengan la opción de un menú vegetariano. No va a mirar recetas de cocinas ni videos con respecto a cómo hacer comida que no sea la vegetariana. Entonces va a tender a dirigir las conductas en pos de esto que él considera apropiado. Por otro lado, también hay un componente cognitivo. Este componente cognitivo constituye los pensamientos y también los razonamientos que van a retroalimentar esta actitud en concreto. Si seguimos al ejemplo del vegetariano, lo que va a hacer el vegetariano es argumentar el por qué considera que es apropiado ser vegetariano y considera que no está bueno comer carne. Esto llevado a nuestro rol sería, por un lado, nosotros al momento de accionar como acompañante terapéutico vamos a tener un componente emocional. O sea, vamos a sentir sentimientos, emociones que nos van a atravesar. Pero, por otro lado, tenemos un componente conductual que es que más allá de que esa emoción nos atraviese, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que nuestra conducta siempre va a estar dirigida, o nuestro comportamiento, a poder asistir y acompañar a nuestro paciente o a nuestro acompañado. Y esto se va a hacer porque va a estar este componente cognitivo que va a tener que ver con la teoría, con que yo voy a argumentar mi conducta en pos de llegar a cumplir mi objetivo
de acuerdo a esto, a la teoría que fundamente o argumente el por qué yo me tengo que conducir de tal manera. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas necesarias para poder tener una buena actitud psicológica. Una de las cosas necesarias es la capacidad de percepción. La capacidad de percepción está basada en la experiencia, pero también en lo teórico conceptual internalizado. O sea que yo para poder percibir algo, tengo por un lado la experiencia, yo puedo percibir algo porque yo ya lo viví o ya lo experimenté, pero también porque lo vi en la teoría. Entonces, no sé, si yo, por ejemplo, puedo ver algún paciente que esté atravesando algún problema de adicciones, puedo encontrar conductas en él porque yo ya las viví, porque estuve dentro de la patología, o también la puedo usar porque yo estudié sobre esa patología, sobre las descripciones, sobre cómo se lleva adelante los distintos acompañamientos o los planes de trabajo. O sea, se pueden dar por las dos cosas. Esta capacidad de percepción, en el caso de no tener la experiencia, se trabaja a través de esto, de internalizar teoría, de informarme, de investigar. Otra de las cosas necesarias para la actitud psicológica es la actitud no normativa. Esto significa tener empatía, ser solidario con el otro, entender las dificultades para poder comprender al otro sin juzgarlo. También es importante asumir el poder y ejercerlo. Poder hacer, para cumplir con nuestra función, tenemos que cumplir este rol. Recordemos que no hay que confundir al acompañante terapéutico como un amigo. El acompañante terapéutico tiene que dirigir sus funciones entendiendo que el rol es asimétrico, que tiene un cargo de poder porque tiene un saber, de acuerdo a la formación, a lo académico, que le permite estar por encima del otro para poder justamente ayudarlo. Otra de las cosas importantes para la actitud psicológica es la posibilidad de ejercer una actitud abierta y creativa. Esto significa animarse a explorar nuevas situaciones más allá de que la situación sea contradictoria o confusa. Buscar nuevas herramientas, nuevas técnicas para poder llevar adelante una situación. Ustedes pueden armar un plan de trabajo, pero este plan de trabajo que funciona para una persona, quizás para otra no. Entonces ahí es cuando tenemos que utilizar la creatividad y ser abiertos para poder buscar otras técnicas o otras herramientas para poder llegar al objetivo. Otra de las capacidades necesarias para la actitud psicológica es la capacidad de definir por lo positivo. Definir por lo que hay. Muchas veces el sujeto perdemos esta conexión con lo que tenemos. No podemos ver, vemos siempre como lo que nos falta, pero no vemos los que tenemos. Siempre se dice que esto de que hay que trabajar con lo que hay, no con lo que no hay. Encontrarle el lado positivo a la situación. Y otra de las cosas es poder integrar la teoría con la práctica. Ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Piensen que una de las funciones que tiene la AT es presentarse como modelo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la ética profesional del acompañante terapéutico esta integración entre la teoría y la práctica para poder justamente guiar nuestra conducta también de acuerdo a lo que dice nuestra ética y lo que dice nuestra profesión. Que no quede en esto de la típica frase, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Otra de las cosas importantes para trabajar la actitud psicológica es desembarazarse de ideas preconcebidas. Estos son los conocidos como los prejuicios. Muchas veces el prejuicio tiene que ver con esto de que se presenta algo diferente a lo que ya conocemos y como nos causa cierto miedo lo nuevo, lo que hacemos lo discriminamos, o sea, lo separamos, lo excluimos. Entonces es importante siempre tener en cuenta en esto de que el aprendizaje se da de manera continua y siempre estamos aprendiendo y aprendiendo de un otro.
Entonces, ante situaciones nuevas, tenemos que dejar los prejuicios de lado y empezar a nutrirnos también de nuevas perspectivas, de nuevas miradas que se presentan en el trabajo con un otro. También es importante el interés por investigar. Esto de dejarse penetrar por lo que vamos observando con respecto al otro y intentar esto de que despierte esa curiosidad en aprender del otro. Escuchar y esperar, que se puede utilizar ese tiempo para poder repensar, reflexionar. Es muy importante esto de la escucha empática, la escucha atenta, escuchar con empatía sin mezclar lo que a mí me está pasando con eso que el otro dice. Y poder esperar para que el otro se sienta realmente escuchado. No interrumpir, no contestar antes de que el otro termine de formular su intervención. Y por otro lado está la estructura de demora. La estructura de demora es lo que me permite a mí trabajar la ansiedad, y no pisar al otro, no adelantar una acción del otro, darle ese tiempo que el otro necesita para poder actuar. Y a la vez también lo que me permite la estructura de demora es también no ser demasiado lento, tener intervenciones oportunas. Esto tiene que ver con ir incorporando el streaming con respecto a poder pensar, a poder observar y poder trabajar de acuerdo al tiempo del otro. Si yo le doy una actividad, por ejemplo, para que realice, no debo ser ni demasiado ansioso para que el otro la pueda realizar a su tiempo y generar esta autonomía que yo necesito para que él pueda desplegar otras cosas más potenciales. Ni tampoco tan lento, porque si el otro entra en conflicto y no lo puede resolver y yo lo dejo, tampoco sirve demasiado. Entonces es un equilibrio exacto entre esta ansiedad y la lentitud, para que todas las intervenciones que yo vaya haciendo con este paciente puedan ser apropiadas, que vayan enriqueciendo el trabajo que uno va a ir desplegando. Todo esto es lo que conforma la actitud psicológica, que tiene esos dos componentes importantes, que van a estar interrelacionados uno con el otro. La teoría, que es lo que me va a enseñar a mí cómo llevar adelante mi función, pero también todas estas escuchas que yo tengo que ir trabajando en el día a día, la escucha, la empatía, la estructura de demora, el interés por investigar. Todo esto va a trabajar también conjunto a la teoría, la actitud adecuada para llevar adelante el rol o la función del acompañante terapéutico. Otra de las herramientas que tiene el acompañante terapéutico es la empatía. La empatía, su palabra viene desde el griego, el origen es griego, y significa emocionado. Emocionado con respecto a esto, que se encuentra atravesado por la emoción del otro. La empatía tiene que ver con esto, con la capacidad de poder comprender los sentimientos y las emociones de otra persona e intentar de esta manera experimentar de manera objetiva y racional lo que el otro está sintiendo, lo que al otro le está pasando. Una persona empática se caracteriza por identificarse con la otra persona, por saber escuchar a los demás, por entender sus problemas y por entender sus emociones. La empatía es lo opuesto a la indiferencia, es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos. Ustedes tienen que conectarse con lo que el otro está sintiendo, con el sentimiento en sí. Yo siempre digo, si alguien se siente mal porque se le quebró una uña, yo lo que me tengo que conectar es con el sentimiento. A lo mejor me va a parecer una pavada que se le haya puesto mal porque se le quebró una uña, pero si yo me conecto desde el por qué se siente así, quizás no puedo lograr la empatía. Ahora, lo que yo me tengo que conectar es con lo que el otro está sintiendo. El otro está sintiendo dolor, entonces lo que yo me tengo que conectar es con ese dolor.
entender el dolor del otro. Lo mismo pasa con el resto de los sentimientos. La empatía muchas veces se habla para esto, para poder ser empático con el dolor, con la frustración, con los sentimientos que son más negativos, pero también tiene que ver con los sentimientos que son positivos. Si alguien, no sé, está contento y se siente muy feliz, uno también tiene que tener esa empatía para entender ese sentimiento. La empatía tiene que ver con esto, es la intención de comprender el estado emocional del otro. Es la experiencia de entender la condición de que la otra persona está mirando o percibiendo el mundo en ese momento. Esto implica ponerse en la piel, sentir de verdad lo que el otro está sintiendo. Eso no significa que me voy si está llorando, me voy a largar a llorar con él. Pero sí tiene que ver con esto de ponerme en el zapato del otro, de poder ver qué es lo que el otro y sentir qué es lo que el otro está sintiendo en ese momento. No hay que estar de acuerdo con el otro en su forma de interpretar lo que puede estar pasando. Simplemente se trata de entender al otro. Esto es como le decía hoy. No significa que yo también me voy a poner mal si el otro está mal porque se le quebró una uña. Pero sí tengo que lograr entender cómo el otro está percibiendo esa situación en ese momento. Esto es lo que permite que uno se conecte con esa realidad afectiva que el otro está atravesando en ese momento. Ser empático no es lo mismo que ser simpático. La empatía va más allá, se trata de conectar genuinamente con el sentir del otro, porque muchas veces se suele confundir la empatía con la simpatía, y ser simpático no es lo mismo que ser empático. Ahora vamos a ver cuáles serían las características de una persona empática. Las características de la persona empática puede ser la capacidad de escucha activa, esto de poder escuchar al otro. Las personas empáticas son buenas al momento de escuchar porque prestan atención a lo que el otro les va contando, lo que el otro les va diciendo. Además de que también pueden reflexionar sobre lo que el otro les cuenta a la vez. No es simplemente te estoy escuchando, sino escuchar y reflexionar y entender y comprender. También miran al otro, suelen sostener esta comunicación y esta escucha con la mirada, haciendo este contacto visual con el otro que lo está hablando. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El otro se tiene que sentir escuchado para que justamente la empatía funcione como una herramienta de trabajo. Entonces, una manera que el otro se sienta escuchado es no solo estar escuchándolo, sino reflexionar, entender y comprender lo que el otro me está diciendo y sostenerlo con el cuerpo, sostenerlo con la postura, con la mirada. Imagínense que si el otro me está hablando y yo miro el techo, como que una posición como que me está aburrido o estoy así, como ya ofuscada, el otro no va a percibir que yo estoy siendo empática, entonces no va a funcionar como una herramienta de trabajo. Se trata también, como característica importante, de prestar atención a los detalles. Hay que ser un buen observador, tener en cuenta no solo lo que se dice con la palabra, sino también con las señales no verbales, como la expresión facial, el tono de voz que me dice las cosas, los gestos, la mirada, la postura. Todo esto también es importante y es lo que nos permite también fomentar o potenciar nuestra empatía. Las personas empáticas son muy atentos, siempre tratan de ayudar a aquellos que lo necesiten, son tolerantes, son capaces de aceptar y respetar los sentimientos y emociones de los demás, aunque no los compartan, porque ser empático no significa que tengo que compartir lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, si alguien está enojado, no es que yo también me voy a enojar por la situación, sino que voy a entender ese enojo, aunque yo no lo comparta, aunque yo piense o sienta otra cosa. También las personas empáticas son intuitivas, por lo general estas personas pueden percibir que algo pasa sin que se los digan. ¿Vieron lo típico de las madres que muchas veces ya con mirarte te dicen ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué te duele o qué te pasó? O una amiga muy cercana o un hermano
que porque ya nos conocen tienen esa posibilidad de detectar en nuestros gestos, en la posición o en algo cómo estamos sin que se lo digamos primero. Bueno, esto tiene que ver con esto, con ese desarrollo de empatía que se da, en este caso por la relación, pero en el caso de la T se va a dar a través de esta función que va a cumplir con el otro. La empatía no es algo innato, no es que las personas nacemos y somos empáticas, sino es algo que lo vamos desarrollando a través de esto, de la relación y del contacto con un otro. Entonces, todas estas cosas que funcionan como herramientas para poder trabajar a través de la función del acompañante terapéutico, se van desarrollando también. Estas capacidades se pueden ir desarrollando. Algunos obviamente las pueden llegar a tener más incorporadas y ya ser empáticos porque ya lo han ido aprendiendo. Se habla de que la empatía es como inicia el despliegue de la empatía o el desarrollo de la empatía en la niñez. En esto de que el niño empieza a compartir, empieza a ver las emociones en el otro, a trabajarla. Vieron, por ejemplo, en el jardín, enseñar a compartir, enseñar a entender cuando el compañero se siente mal. Entonces, de esa manera, en la niñez es como la puerta que se abre para aprender sobre la empatía, que después se desarrolla más o se potencia en el resto de las etapas. Esta es como la parte en donde comienza con esta sociabilización con el otro. Pero no quita que después uno esto lo pueda seguir trabajando para justamente eso, hacer de la empatía una herramienta de trabajo. Los beneficios de ser empático son que ayudan a desarrollar habilidades sociales. La empatía ayuda a que las personas se comuniquen mejor y puedan fortalecer sus relaciones sociales. Y acá tengan en cuenta en esto, si yo me presento como un modelo a seguir para aquel acompañado que yo estoy interviniendo, entonces si yo soy empático, también por ende, con mi modelo voy a enseñar que él logre trabajar también su empatía y de esta manera pueda adquirir hábitos sociales que le permiten esto, relacionarse mejor con un otro. La empatía también mejora la relación con nosotros mismos porque nos permite entender cómo se sienten los demás, pero también nos permite estar en contacto con nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. También la empatía es buena para poder conocer otros puntos de vista. Para ser empático nos ayuda a pensar fuera de nuestra perspectiva, fuera de nuestra mirada. Entonces esto amplía y nos ayuda también a poder seguir aprendiendo y enriqueciéndolo como personas. Como personas y también dentro de la función, ¿no? Vamos a ver diferentes maneras de sentir, de pensar, ideologías de vida diferentes a las nuestras. Entonces esto también nos va a ayudar a nosotros a crecer. También un beneficio de ser empático es que nos ayuda a mejorar la resolución de conflictos. Vamos a estar más abiertos a una comunicación más asertiva, a escuchar de manera más activa, a comprender. Entonces esto nos permite incorporar nuevas enseñanzas, por ende también vamos a ser más resolutivos ante un conflicto. Ahora vamos a ver algunos ítems que son funcionan como herramientas para poder fomentar la empatía. Esto nos va a permitir fomentarla en un otro, pero también para que nosotros las podamos potenciar o la podamos retrabajar nosotros mismos. Una de las cosas que nos sirve para fomentar la empatía es practicar la escucha activa. No escuchar para responder, sino escuchar para comprender. Muchas veces nos pasa al revés. Escuchamos lo que el otro nos dice y ya estamos pensando qué le vamos a responder a eso que el otro nos está diciendo. Y no estamos enfocando que lo que tenemos que hacer es comprender lo que el otro nos está diciendo. Otra de las cosas para poder fomentar la empatía es validar las emociones de los demás. Uno de los mayores ejemplos de empatía es que cuando alguien nos cuenta cómo se siente o cómo piensa,
es importante esto, poder pensar y saber que todos los sentimientos son válidos. Muchas veces alguien nos dice, no sabes lo mal que me siento, y uno muchas veces desvaloriza esto y dice, ¿cómo te sentís mal? Si mira todo lo que tenés, y está desvalorizando la carencia y ese sentimiento que el otro tiene. Entonces esto es importante, poder validar siempre esta emoción del otro. Tolerar la diversidad de opiniones y los puntos de vista, esto de poder estar abiertos a perspectivas diferentes, opiniones diferentes. Comprender que la comunicación puede ser de manera amplia, no es solamente lo escrito o lo hablado, sino que también tener en cuenta lo gestual y lo corporal. Esto también nos permite poder identificar emociones, poder percibir lo que al otro le está pasando, y esto me ayuda a trabajar la empatía. Evitar los juicios y los estereotipos, esto tiene que ver con los prejuicios que uno viene incorporado, que esto no apuntan a mejorar la empatía, sino que apuntan a discriminar. Entonces, en vez de ponerme en los zapatos del otro, voy a estar excluyendo, juzgando lo que el otro está diciendo. Ahora vamos a ver la diferencia entre empatía, simpatía y lo que significa antipatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que se desarrolla a través de la empatía, es lo que ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y también la forma en la que el otro toma decisiones. Esto va a tener que ver con la empatía. En cambio, la palabra simpatía, que muchas veces se confunde o se lo toma como sinónimo de empatía, es diferente. Va a hacer referencia a la puesta en común de estas dos individualidades, pero en el intento de sintonizar emocionalmente. Es como cuando alguien me cae muy bien, pero sin tener en cuenta quién es el otro, o cómo piensa, cómo siente, sino que tenemos ese sentimiento de simpatía, pero sin necesidad de comprometernos emocionalmente. Esta es la diferencia con la empatía. En la empatía sí nos comprometemos emocionalmente porque estamos tratando de sintonizar con lo que el otro siente. En cambio acá nos cae bien porque nos cae bien, pero sin tener en cuenta esto, qué piensa o qué siente el otro. El otro sí va a buscar la comprensión de este mundo interno, o de estos sentimientos o estas emociones que el otro lo están atravesando. Y la antipatía tiene que ver con todo lo contrario. La antipatía es ese rechazo que se genera, que generalmente es espontáneo ante una situación o ante un sentimiento o una expresión de un otro, me produce un rechazo que produce esto, la antipatía. No, ahí no lo voy a escuchar, no lo voy a comprender, ni siquiera me va a caer simpático. Entonces hay que diferenciar estas tres cosas para trabajar. Nosotros siempre trabajamos desde la empatía. Si bien por ahí nos va a parecer algunas situaciones simpáticas, pero siempre tenemos que trabajar más allá de eso, profundizar esta simpatía para conectarnos también con lo que el otro siente. Yo les agregué lo que ustedes tenían, este cuadrito que me pareció que por ahí estaba bueno para identificar la diferencia, y tiene que ver con ejemplos de frases simpáticas y ejemplos de frases empáticas, para que podamos ver la diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que es la simpatía y la empatía. Ejemplos de frases simpáticas. Piensa en positivo, no le des más vuelta, lo que tienes que hacer es no pensar más en ello, ya verá cómo se soluciona, a mí me pasó igual, a mí me pasó algo peor. Estas frases que suelen ser simpáticas porque a la vez estamos queriendo, estamos escuchando al otro, pero no son empáticas porque no estamos profundizando el tema. El otro no se va a sentir realmente escuchado ni va a generar un vínculo con nosotros, porque estamos como contradiciendo su dolor. Entonces le decimos, bueno, pensá en positivo, no pensá en lo negativo, y no estamos comprendiendo la situación entonces del otro. Estamos de alguna manera obstaculizando que el otro pueda trabajar de manera positiva esa emoción que lo atravesó.
Ahora veamos lo contrario, cómo sería una manera de contestar desde frase más empática. Estaré ahí si me necesita. Esto debe ser muy doloroso. Imagino que estás sufriendo mucho. ¿Y cómo estás lidiando con eso? Debe ser difícil enfrentarse a todo eso. En este caso, las frases se conectan con lo que el otro está sintiendo y de esta manera permite que el otro se sienta acompañado. Se da esto de las funciones del sostener, de comprender al otro, ¿eh? Para que el otro pueda generar ese vínculo de confianza, ¿eh? Y sentirse justamente acompañado. No solo escuchado, sino también acompañado. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O algo que quieran aportar? Luis, no te puedo escuchar, tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Lo que te quería decir que yo más o menos de todo lo que hablaste y de las otras primeras clases que tuve también con la otra profesora, es que le contaba también que esto me sirve para perfeccionarme y también para cuando empiece a trabajar, ¿no? Ya tener herramientas, como vos decías. Mi esposa tiene muy poca visión, hace poco tuvo una ACV, y bueno, es como que hay veces que juegan un poco las emociones, viste que por ahí se enoja, por ahí está contenta, y eso me sirve mucho como para lo que estoy estudiando, me sirve un montón. El tema de tenerle paciencia, esperar sus tiempos, todo. Vengo con la clase escuchando atentamente y me parece bien, me parece bueno porque me sirve para perfeccionarme. Obviamente somos personas, ¿viste? Hay cosas que es todo un proceso de poder ir trabajándola, Sí. de poder ir implementándola. Pero bueno, yo creo que en lo cotidiano mucho de esto lo vamos trabajando y lo vamos haciendo, lo que pasa es que no lo teníamos dentro de un marco teórico. Pero todos en algún momento somos empáticos, todos en algún momento nos conectamos con el otro. ¿Eh? En tu caso, está bueno esto de que lo que implementás no solo tiene que ver con una profesión, sino que también te sirve para tu ámbito íntimo, familiar y por ahí llevándolo a cabo. Así que es como una doble herramienta, y que todos los deberíamos tomar ahí, así. Que todas estas herramientas, por un lado, nos pueden servir a nivel profesional, pero sobre todo nos sirve como personas. Que lo podemos ir incorporando porque, a ver, somos seres que siempre estamos relacionados con un otro, sea en lo profesional, en lo laboral, entonces nos va sirviendo esto también para el día a día. Así que me encanta que compartas tu experiencia y creo que es una de las pocas veces que me toca ver esto, ¿no? De un familiar. Por ahí me pasa de madre a hijos, madres que por ahí tienen nenes con autismo o alguna discapacidad, entonces por eso estudian este curso. Nunca me había tocado un caso así como el tuyo. Así que está bueno porque uno también aprende, ¿no? En esto de estas nuevas experiencias o cosas que se presentan. Y creo que de esto se trata cuando hablamos de herramientas, ¿no? Así que bueno, gracias Luis. Ahora seguimos con el resto. Bueno. Ahora vamos a ver como otra de las herramientas que tiene el acompañante terapéutico, que tiene que ver con la teoría del curador herido. La teoría del curador herido es una teoría que se fue desarrollando, es como arrancó Carl Jung con esto del curador herido, lo tomó mucho Roger para desarrollar la teoría de, del counseling también. Y va a hablar de que el curador herido tiene que ver con que hay un sanador que en su momento también estuvo herido. Que nosotros para poder curar a alguien tuvimos que en algún momento haber pasado por la situación de haber sufrido alguna herida.
Como característica, los sanadores heridos suelen ser buenos oyentes, suelen ser empáticos, comprensivos y también ingeniosos. Ven las experiencias como oportunidades, no como dificultades, sino como una oportunidad, como un desafío. El arquetipo del sanador herido es un término que fue acuñado por el psiquiatra Carl Jung y habla de que los sanadores heridos a menudo son intuitivos y perspicaces. Al compartir sus historias pueden ayudar a inspirar a otros en sus viajes o en su camino de sanación. El sanador herido es una figura arquetípica, o sea que es un modelo que se presenta y que tiene que ver en este caso con la relación terapéutica, en donde el ayudante ejecuta el arte de curar, pero más allá de un método o de una terapia puntual, lo va a hacer involucrándose él mismo en el acto, empatizando con la herida del paciente, porque lo va a hacer recordar o activar su propia herida. De esta manera lo va a ayudar y lo va a acompañar desde su propio dolor. Es esto de que se habla de que muchas veces uno, todos estos tipos de carreras que tienen que ver con esta vocación de servicio, muchas veces tiene que ver con eso, con poder sanar una parte que está lastimada en nosotros y que después la implementamos para curar el otro. En el área, por ejemplo, de adicciones se usa mucho que los mismos operadores que van a después trabajar con el resto de los chicos con problemas de adicción son gente que ya se han recuperado, que han pasado por las adicciones y se pudieron recuperar. Y esos son los operadores que después van a ayudar al resto de los que estén transitando por esta enfermedad, por esta patología. Porque justamente se considera eso, que van a tener algo que a lo mejor el que tiene la teoría no tiene, que es la experiencia. Por eso que también se lo usa como una herramienta de trabajo, para yo poder conectarme con el sentir del otro y por lo que el otro está trabajando es porque seguramente en algún momento yo también lo pasé. Entonces yo me tengo que conectar con esa herida para poder también trabajar la herida del otro. Un ejemplo fuera de lo que es esto de sanar y la parte herida de uno, que tiene que ver más con la inteligencia emocional y cómo percibir en el otro. Un ejemplo que se suele usar muy común es el tema del mentiroso. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que una persona me está mintiendo? Porque voy a detectar en ese otro, porque seguramente yo en alguna vez también mentí y me sentí nerviosa y sentí que me ponía más pálida o me palpitaba más rápido el corazón o transpiraba o se me transpiraban las manos. Entonces la única manera que yo pueda detectar que alguien me está mintiendo es porque reconozco las características de cómo se siente el mentiroso, porque en algún momento yo las viví. Bueno, llevado esto a la teoría del curador herido, sería más o menos lo mismo. Yo me voy a poder conectar y ayudar al otro, porque entiendo su dolor, entiendo lo que transitó y a raíz de eso yo puedo ayudarlo a sanar. Y a la vez me retroalimento y sigo también sanando y aprendiendo yo. Se habla de una contradicción que se presenta como si fueran dos polos opuestos. Como el curador y el herido estarían en dos polos diferentes. Y en realidad lo que se habla es que estos se retroalimentan. Que aquel que en este momento es curador, en su momento pudo haber sido el herido. Y después se va a dar al revés. Aquel que en este momento está siendo el herido, cuando sane, se puede transformar después en un curador. Y con su experiencia ayudar y apoyar en el tratamiento de otros. Esto en un sentido amplio de la palabra, porque a lo mejor, no sé, yo voy a ser acompañante terapéutico de alguien que sufre de adicciones y a lo mejor yo nunca atravesé las adicciones, pero sí en algún momento de mi vida pude haber atravesado alguna crisis personal que no tenga que ver meramente con la adicción, pero sí con esto de haber sanado o haberme curado y tener ahora ganas de ayudar y curar o sanar a alguien. El curador siempre es el que ayuda al herido
Y en el caso de que si uno cree que no tiene nada de herido, nada que alguna vez tuvo que sanar, en realidad lo que se tiene entonces es ansia de poder, no ansias de ayudar, es creerse omnipotente, que todo lo puede, y es un curador ciego. Se habla de que es un impostor y que nunca va a poder ayudar a nadie. Entonces siempre tenemos que buscar o entender que todos alguna vez fuimos heridos y poder entender que nuestra función ahora tiene que ser desde ese lugar también. Eso genera empatía y va de la mano con la actitud psicológica y con lo otro que trabajamos. Si yo me creo omnipotente, nunca me voy a poder conectar con el dolor del otro, con lo que el otro se le presenta como un obstáculo. Si yo siento que yo, en realidad, a mí me fue todo bien. Otra de las herramientas que tiene el acompañante terapéutico es la distancia óptima. El concepto de distancia óptima proviene de la psicología social y fue creado por Enrique Pichon Rivière. Este concepto va a sostener que para poder realizar un tratamiento adecuado debe mantenerse una distancia prudencial con respecto a lo que le sucede al paciente. Porque, de no ser así, pueden pasar dos cosas. Si yo me acerco mucho a lo que el paciente le está pasando, voy a quedar atrapado en el problema o en el sentimiento del paciente. Y si yo me alejo demasiado, no me voy a poder conectar, no voy a sentir empatía. No voy a poder escuchar, ni acompañar, ni reflexionar sobre esto que me pasa. Entonces la distancia óptima es no estar demasiado cerca, porque si, no sé, un ejemplo, alguien se pone mal, se pone a llorar, si yo me pego demasiado voy a llorar junto con él y no voy a cumplir con ese rol de asimetría de poder justamente ayudar, acompañar, sostenerlo. Al final me va a terminar sosteniendo él a mí o nadie sostiene a nadie. Entonces tengo que tener, por un lado, esa cercanía, pero sin quedar pegado al problema. El problema ya sea el sentimiento, la emoción que lo atraviesa, sea enojo, sea tristeza. Tampoco me tengo que alejar demasiado, porque si ya me alejo demasiado, pierdo la herramienta de la empatía. No me voy a poder poner en el lugar del otro ni conectarme con esa emoción si en realidad estoy muy lejos de esa persona. Entonces la distancia óptima es eso. Ni tan cerca como para no quedar pegado, ni tan lejos como para no poder conectarme. Y por último, el otro instrumento que tenemos como acompañante terapéutico es la disociación instrumental. La disociación instrumental se lo conoce en psicología como un mecanismo de defensa que tiene el yo para cuidarse, pero hablándolo es como algo inconsciente, no es algo consciente, que eso ya lo van a ver más adelante cuando vean mecanismo de defensa. Pero en este caso hablamos de disociación instrumental cuando lo hablamos desde el lugar de la herramienta, del instrumento. Y se trata de una actitud que por un lado te permite identificarte con los sucesos o con las personas, pero que por otro lado también te posibilita mantener con ellos cierta distancia que haga que no te vea personalmente implicado en esto. Va junto con la mano con la distancia óptima. Pero en este caso sería disociar, tiene que ver con separarlo del otro con lo mío. Entonces, si el otro está enojado por una situación, yo voy a comprender ese enojo, esa situación, esa emoción, pero voy a dejar mis sentimientos de lado. Yo no me voy a enojar junto con él, o si el otro está triste y a mí que esté triste me enoja, yo voy a dejar de lado mis sentimientos para poder operar tranquilo, para poder operar de acuerdo a lo que el otro siente, no lo que con lo que a mí me pasa. La distancia óptima, y esto de la disociación instrumental, hay una metáfora que se suele usar mucho, que es esto de no enfocarme en el árbol y que esto no me permita ver el bosque que hay detrás. Si yo estoy muy cerca, veo el árbol. Ahora, si yo me alejo, aparte del árbol, voy a ver el bosque. Entonces voy a poder ver más amplio el contexto, voy a poder ver mucho más.
Bueno, volvimos. Pero un gachito a ver si se reconecta Luis. Así retomamos con lo último que vimos. ¿Se entendió hasta acá, Maru? Ahí está. Sí, sí, igual después lo voy a volver a ver, porque algunas partes no pude escuchar bien, así que después lo vuelvo a ver. Bueno, tranqui, yo después les mando el enlace, así lo pueden rever y Sí, escuchar tranquilo. sí, sí, viste que por ahí uno está, que va, que viene. Sí, parece complica. Sí, Pero sí, no sí. pasa nada, después por lo menos la tienen grabada y después lo pueden retomar. Claro. Ponele, yo a esa misma clase la puedo ver cuantas veces quiera o Sí, no. sí, sí. Ah, bueno, Queda al toque. abierta y ustedes entran y la ven todas las veces que quieran. Incluso Ah, después más bueno, bueno. adelante, cuando tengan que hacer el trabajo Claro, por lo menos para recordar, porque a veces viste que uno sí, sí. Que van a tener por se un lado olvida. el material por escrito, que por ahí hay cosas que Sí, uno después en la clase le suma, entonces siempre guíense por las dos cosas. Por un lado claro, vayan a la teoría y por otro lado vean la clase. ¿Eh? sí, Porque uno le va agregando, por ejemplo, en la parte esto de empatía, las frases la diferencia entre las frases simpática y empática en el material no lo van a encontrar, tienen el concepto ujú, puntual de empatía y nada más. En cambio, uno en la clase trata de ir agregando con ejemplos y con claro, cosas. Capaz que se la ha complicado a Luis volver a entrar. sí. Bueno, los últimos 3 puntos que vimos, tema curador herido, tema distancia óptima y el tema de la disociación instrumental, ¿se entendió o quedó alguna duda? Como resumen, la idea del curador herido implica esto, implica de que yo me tengo que conectar con mis propias heridas para poder retroalimentarme también, para poder reflexionar, internalizar la teoría, internalizarlo como herramienta, ¿no? Esto de que a veces lo que uno sana es lo que nos permite también después trabajar en la herida del otro. No haciendo el enfoque en la patología en sí, porque por ahí nos vamos a encontrar que, no sé, no vamos a trabajar sobre, si trabajamos con trastorno alimenticio, a lo mejor nunca sufrir sobre trastorno alimenticio. Y eso no quiere decir que aún así no pueda trabajar con esta parte herida de uno, que vaya más allá de la patología. Tiene que ver con esto de poder trabajar en el otro y fomentar en el otro aquello que alguna vez tuvimos que trabajar nosotros, sea el despliegue de la creatividad, tenga que ver con la tolerancia a la frustración, con la empatía misma. Se trata de eso, de poder ir trabajando cosas que nosotros nos sirvieron para trabajarnos. Y entender que es un juego dialéctico continuo, que siempre vamos a estar aprendiendo y enriqueciéndonos de manera dialéctica con el otro, con el trabajo que hagamos. Con respecto a la distancia óptima, espero también que por ahí haya quedado claro que tiene que ver con esto, de no estar ni muy cerca, ni tan cerca, ni tan lejos, que nos permita también ver el contexto, ver todo en sí, no hacer enfoque en el sujeto en sí, sino el sujeto y su entorno, no hacer enfoque en la patología en sí, sino en la patología en ese contexto y en ese sujeto, sea familiar o sea institucional. ¿eh? Todo lo que nos permite la distancia óptima es poder eso, conectarnos, aprender de esa experiencia, conectarnos, generar empatía, generar un vínculo con el otro, sin quedarnos pegados. Bueno, esto es todo lo que tienen con respecto a herramientas de la T. Siempre les sugiero que si tienen tiempos y les quedan dudas sobre el tema, traten de buscar información extra,
materia de complementarios que les pueda llegar a aportar. Y si en el caso de que aún así tengan alguna duda, usen el grupo de WhatsApp como espacio también de aprendizaje. Ahí nos pueden consultar si se les genera alguna duda, uno los puede ayudar, ya sea respondiendo o por ahí, no sé, les podemos tirar algún enlace a algún videíto, alguna otra cosa que los ayude a poder encontrarle la vuelta y comprender siempre. No se queden con dudas. Cualquier cosita siempre pregunten. Bueno, Maru, si no tenés ninguna duda, te libero por hoy. Y ya les preparo la grabación para poder subírsela. Apenas las tenga, les paso el enlace. Dale, gracias. Que tenga buen fin de. Dale, vos también. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Es un profesional de la salud que interviene en la vida cotidiana de una persona mediante un abordaje terapéutico junto a un equipo interdisciplinario. ¿Cómo surge el acompañamiento terapéutico? Sobre la década del 70 surge en Argentina, pero en Europa ya había antecedentes de la profesión. Estos inicios surgen de la idea de aportar nuevas herramientas terapéuticas, evitar la marginación y estigmatización del paciente, y gracias a ello aparecen los movimientos antipsiquiátricos y nuevos recursos alternativos. Algunas leyes que sustentan el acompañamiento son la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Sistemas de Prestaciones Básicas y la Resolución 782 en el ámbito educativo. ¿Qué hace un acompañante terapéutico? Elabora una estrategia singular, dependiendo del contexto sociofamiliar en que esté inmerso el sujeto. Las actividades serán variables, en función de las necesidades terapéuticas en cada caso. ¿Cuándo incluir un acompañante terapéutico? Cuando una persona necesita a un otro por su grado de vulnerabilidad física, psíquica o social, cuando el lazo afectivo sea incontinente o para construir una nueva red social, cuando un niño necesita ser integrado en el ámbito educativo, o cuando las recaídas son persistentes por falta de adherencia al tratamiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace de diversas formas. Constituye en su presencia una posición de otro semejante, de par, sin serlo, en lo cotidiano del paciente, teniendo en cuenta la subjetividad del paciente, conteniéndolo física y psicológicamente, aportando su mirada al equipo. ¿Dónde lo hace? Lo hace en la integración escolar, de forma ambulatoria, antes, durante y después de una internación o dentro de una institución. Pero, ¿quién indica un acompañamiento terapéutico? Él o la profesional que esté a cargo del tratamiento del paciente, y de esta manera el AT se insertará en el equipo interdisciplinario.